Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. Bueno, hoy queremos conversar sobre lo que nosotros pretendemos denominar como las luces y sombras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Porque, de alguna manera, entre la élite peruana, se ha convertido en uno de los objetivos del proyecto nacional ingresar a la OCDE, a este gran club de países que aglutinan más del 50% del PBI mundial. Y se ha convertido en una especie de objetivo nacional. Y en ese camino, a veces no reflexionamos sobre que este organismo tiene luces y sombras. En primer lugar, si uno quiere echarle una mirada general, la OCDE está asociada a la sobreregulación de la economía europea. No se puede negar eso. El asunto está ahí. Y por momentos uno siente que el modelo de la OCDE es el modelo de la Europa del Atlántico Norte, ni siquiera de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, cuando uno ve la situación de Europa, Europa es una sociedad, vamos a llamarlo de esta manera, es un borrador de una sociedad en ruinas, sin posibilidades. Acaba, por ejemplo, la Unión Europea de autorizar los automóviles de combustión, porque se habían restringido los automóviles de combustión en base a los combustibles fósiles, ¿no? A tal punto que la industria europea de los autos entró en crisis, se quebraron empresas, pero también hay los temas del medio ambiente, las regulaciones y también la idea de los impuestos para las multinacionales. ¿El Perú debe enrumbarse por esta ruta? ¿O más bien el Perú debería, consolidando su democracia, su Estado de Derecho, imitar la experiencia de los países del sudeste asiático, de los países asiáticos, donde los estados consumen 20-25% del PBI, donde el sistema tributario fomenta, digamos, es absolutamente pro empresa, que se considera que la empresa es la que crea la riqueza, y los sistemas laborales también son pro empresa. Entonces, es una gran discusión. Obviamente lo que estamos formulando son preguntas, puede parecer muy disruptiva esta pregunta, pero queremos tratar estos asuntos, porque no es que hay unanimidad en este tema, y por ese motivo, el día de hoy hemos convocado a nuestro amigo Carlos Adriansen, permanente colaborador de este canal, permanente entrevistado, para reflexionar sobre estos temas. Él es decano de la Facultad de Economía de la UPC y un economista de larga trayectoria en el país. Buenas tardes, Carlos, gracias por enviar. Buenas tardes. Bueno, si digamos, te preguntara, ¿qué hacemos? ¿Qué oposición debería tener el Perú con respecto a la OCDE? ¿Es correcta esta especie de unanimidad nacional, esta especie de sueño nacional de encaminarnos hacia el modelo a- y hacia los criterios que está manejando la OCDE en general? ¿Es correcta una posición de este tipo? Para empezar, es bueno saber que la OMPI tiene estándares, no tiene un modelo, no tiene nada parecido a un conjunto de requerimientos para ingresar, no es un club de países que tienen una determinada línea. Cuando dice que busca diseñar mejores políticas para una vida mejor, ahí entra cualquier cosa, promoviendo el crecimiento económico a la vez de una vida mejor, a la vez que la equidad y a la vez que el desarrollo sostenible, y que además se ha convertido en un foro. La OPE no es lo que era. Lo que era es lo que el viento se llevó. Lo que queda acá es una entidad, un club que
une a países europeos, con México, con Turquía, y que tiene como socios principales, no miembros, pero según tu página, colabora muy estrechamente a Brasil, que además aspira a ingresar, a China, a India, a Indonesia y a la Sudáfrica del apartheid renovado contra los blancos. En realidad, temo decirles que hoy día la OCDE es casi cualquier cosa. Puede ser algo bueno o puede ser nada. Así de claro. Creer que porque ingresamos a la ONU, ingresamos a un club de países que son reputados como países bien manejados, si usted puede decir esto de México o de la dictadura turca, entonces está exagerando la nota. Colombia, la Colombia de Petro, es un miembro de pleno derecho de la OCDE. Oía, en español, la OCDE es una cosa muy amplia y un malvado la llamaría cualquier cosa. Claro, y por ejemplo, yo recuerdo mucho que hubo en el 2021, si no fue, la OCDE señaló que las multinacionales, o sea, Amazon, Google, todas estas empresas, todas las Big Techs, las empresas del siglo XXI, deberían pagar un impuesto de 15% en los países donde generan la riqueza, ¿no? Entonces eso creaba un gigantesco problema en el mercado mundial de 8.000 millones de consumidores que está surgiendo, porque Amazon tributa en los Estados Unidos, ¿no es verdad? Entonces, hay una versión, y por otro lado también recuerdo una propuesta de impuesto de 2% a las grandes fortunas, ¿no? ¿No? A las grandes fortunas. Y siempre hay esta intención de gravar a la empresa privada, a la riqueza, como una manera de combatir la pobreza. Si uno, digamos, quiere estirar la fuerza, hay mucho progresismo, por decirlo de alguna manera. A ver, el viento se llevó la visión de un club de países ricos que aplicaba políticas coherentes. En todo caso, el Foro Asia-Pacífico es mucho más poderoso que la OEA. Aunque en ambos casos son foros que en realidad no exigen más que ciertos tránsitos políticos. En frío, si uno mira el crecimiento de los países miembros de la OECD, en inglés, usted se da cuenta que crecían al 6% en los 60 y ahora están cerca del 2%. Es un club menos dinámico, más enfocado a temas de género, socialidad. Es que esto ha pasado en el grueso de la multilateral. La OECD no es una multilateral, pero igual sigue la moda. Creer que los peruanos nos vamos a enrumbar al desarrollo siguiendo las recomendaciones de la OECD implica creer que México es un país desarrollado o Chile es un país desarrollado. Son países que no llegan a tener ni el 20% del producto per cápita de un estadounidense. Son países pobres. Y de otro lado, estimado Carlos, la OCDE también es un gran paraguas, no sé cómo llamarlo, es un gran portaaviones de esta agenda progresista mundial sobre el cambio climático, por ejemplo. Esto es lo que yo coincido contigo. Lo que veo en la OMP es un mundo. En la OCDE, Par- la- en la OCDE, sí. sí, 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 OMP, nuestra querida OMP. Eso La OMP se mete por las interspacios. básicamente como bloque, porque crecen los países más ricos y se separa de los países más pobres, pero tiene muchos países pobres y tiene muchos países ricos cumpliendo la membresía. Si alguien se está esperanzando que cuando seamos miembros de la OMP finalmente la hemos hecho, no está enterado de qué está pasando. Como tú dices, es algo muy cercano a la Unión Europea. Y la Unión Europea es una parte del planeta que ha perdido 15 puntos del tamaño global. Para ser más concreto, si uno quiere saber qué ha pasado en la OMP, un gráfico te lo mostraría el tamaño de la OMP, de la OECD. Se ha pegado esa sigla, estimado Carlos. Era 80, más de 80% en los 60.
Ahora es poco más de 50. Es es un mini fodo en comparación a lo que fue. El mundo crece fuera de la OMP como tu pregunta inicial describe, porque no seguimos políticas de naciones que han ganado el desarrollo económico, por ejemplo, significativa. Y la respuesta es sí, deberíamos seguir nuestra propia política de desarrollo y no creer que la retórica que combina crecimiento económico con búsqueda de prosperidad, la equidad, el género, el desarrollo sostenible y el compartir datos e información, la hace un foro, un club un poco soso, ¿no? Desde el punto de vista de política económica. Y hay otro tema que se llama la burocratización de los mercados. Santo Dios. O sea, hay estas políticas de regulaciones para calificación de empresas que han convertido a las empresas en pequeños estados, por la cantidad de burocracia que se han impuesto. Y bueno, en el mundo global, las empresas que más se burocratizan en Occidente son las empresas chinas, ¿no? Las empresas de Estados Unidos, de mercado, generalmente no. Las empresas europeas igual. Entonces hay una sobreregulación impresionante, ¿no? Nada casual, es el cambio de la filosofía básica de el planeta en los años 60 que buscaba el desarrollo y el crecimiento, por otra que busca más una agenda progresista, una agenda donde se tolera a México, o se tolera a Chile, que son países congelados en términos de desarrollo económico y son miembros de derecho pleno. Me encantaría decirte que desde que ingresó México a la OECD se ha disparado económicamente, pero todo lo contrario. Chile ya no es el milagro chileno y la elección de Kast para los chilenos es una esperanza complicada, pero una esperanza. De acuerdo. Ahora, en realidad, el modelo del Perú debería ser un modelo propio, ¿no? Corea del Sur, por ejemplo, el volumen de su gasto estatal ni siquiera llega al 25%. En el caso de Singapur no llega ni al 18%, ¿no? Y santo Dios, mira tú el bienestar, el nivel de servicios Es en más esa... el tamaño del PBI. Es algo que la OECD sí subraya y pretende poner como punto fundamental de esa agenda, que es la gobernanza. Pero tú no puedes comparar la gobernanza de Australia, Alemania, Países Bajos, con la gobernanza de España, de México, donde la corrupción campea. El Perú está en proceso de admisión con niveles de corrupción menores que los de México. Si creemos que esto va a cambiar las cosas en Perú, estamos equivocados de OECD. La OECD de los 60 era un preferente, la actual es una versión más light, más progre. Claro. Y bueno, hay pues una estrategia, el progresismo tiene múltiples estrategias para bloquear la potencia y la productividad de los mercados, ¿no? Aquí en el Perú, por ejemplo, Y progreso democrático. Y tienen como papá a China, a Turquía, no, una de las cosas Japón. una de las cosas más impresionantes es que las empresas transnacionales de los países no democráticos son los que más cumplen los estándares de la OCDE, no en sus países, sino en Occidente. No, es como si, es como si se esmeraran en cumplir. Hay oficiales de derechos humanos, de código de ética, oficiales de género. Santo Dios, son minis. Es utilizar banderas como formas de incrementar la opresión. Mire, señor televidente del Montonero, la cosa es muy sencilla. Es cuánta libertad le roban.
Si a usted le roban libertad para que una corporación haga plata, se llama mercantilismo. Si a usted le roban libertad para que el gobierno sea quien maneja la economía, eso es socialismo. Y el tránsito de la OCDE en estas dos líneas no es discreto. Hablan de democracia y tienen de socios principales a la dictadura más grande del planeta. Esa no es la OCDE de los 60 y cuando se funda. Ha mutado. Claro, quedan países como Estados Unidos, Australia, pero ni Canadá, ni Francia, ni ninguno de estos países, España, por ejemplo, que es el promedio de nivel de vida de la OMP, estos países van muy lejos. ¿Cuál debería ser el camino entonces del Perú, estimado Carlos? El modelo del Perú. Es que, insisto, la OMP no tiene modelo, entra La, cualquier. la OCDE, la OCDE, la OCDE. Perdón, Se le ha pegado esa palabra a usted. esto, pero mis saludos a la gente de la OMP. Esto. O sea, deberíamos entonces apostar por ese modelo propio que alguna vez el Perú desarrolló con la reforma de los 90. Y que a Chile se reforma en los últimos 10 años. Claro, y que Chile implementó con la reforma de los Chicago Boys, por ejemplo. ¿No? Pero que han de alguna manera dejado. Es increíble cuánto menos crece en términos por habitante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Lo mismo con la Unión Europea. Están aplicando la misma receta. Y por eso pierden participación en la torta global. La OCDE y México, la OCDE, México y la Unión Europea tienen porcentajes cada vez más pequeños de la torta. El crecimiento se da fuera de sus ambientes. De acuerdo, clarísimo, clarísimo. Y bueno, Carlos, yo te agradezco infinitamente por esta interesante, breve, pero directa, como se dice, mirada que le hemos echado a lo que se llama, pues, las luces y las sombras de la OCDE, ¿no? Finalmente, es una gran discusión que tenemos que desarrollar los peruanos. Solo un comentario final, que me lo permites. El mero hecho de hablar hoy día más que de una organización para la cooperación y la búsqueda de desarrollo económico, a un foro de discusión donde se toleran dictaduras, democracias, regímenes estatistas, regímenes más liberales, denota lo que se ha convertido actualmente en la organización. Se ha convertido en un club no vinculante, De acuerdo. donde algunos de los socios pueden ser muy conservadores y otros pueden ser nudistas. De acuerdo. De acuerdo. Muchas gracias, Carlos. Bonita frase, bonita imagen para describir. El Perú, pues, debería imaginar, pensar sus reformas con autonomía. Hay que volver al impulso inicial, ese impulso que produjo los milagros económicos de Perú-Chile, ¿no? Los Chicago Boys en Chile, las reformas económicas de los 90 en Perú, ¿no? Así es. Pero solo te diría, podemos ingresar a la ONCE, la OETD, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, pero al mismo tiempo no seguir la receta de todos los perdedores que hay en ese club. Hay que usar la receta de aquellos que en ese club son ricos. Y eso implica comercio, libertad económica y una gobernanza impecable. De acuerdo. Muy agradecido, Carlos, por estas declaraciones y seguiremos conversando como siempre. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. No se olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario. Así seguimos avanzando. Gracias.